No sé qué va a decir. Okay. Escribe en papel, ¿cómo nos pueden? Trae libro, nos es mandan imposible email. leerlo. Trae libro en papel. No hay forma de que nos mandes eso. Trae un libro, mirá. Damos fe que está Sí, todo. yo tengo 2 todo libros. acá. Sí. Hoy hay competencia. Sí. Y dulce de leche. Y la otra es, si ante el cierre de tus créditos, todo, tu única alternativa, tu única relación posible es China. Si a lo mejor no estamos un poco forzados a estar contra los que todo el mundo dicen que son malos. Claro. ¿No? Y sobre eso creo que, sobre la relación Argentina-China, es de lo que nos va a hablar sin ningún tipo de estadísticas Daniel Maffei. Sin tapujos. Quizás sobre el final, pero. La desacreditaremos. Pero sí, pensar, la relación bilateral de estos dos países a partir de 3 grandes niveles. Por un lado, el político y discursivo, más desde lo simbólico, lo tecnológico y científico. Hace algunos minutitos estaba mostrando la inteligencia artificial como algo bastante relevante y con alcances inimaginados hace algunos años. Y en último término, lo económico-comercial, que lo motiva un poco el famoso memorándum de entendimiento con China a partir del acuerdo. Del acuerdo porcino. El swap también tiene una relevancia mayúscula que tampoco se conoce mucho. Pero por sobre todas las cosas, pensar estos 3 grandes niveles y ver cuáles son las reflexiones finales. ¿Lo pudiste hacer con información que realmente se puede obtener? Porque también es muy complicado, ¿no? Tenemos una base, no sabemos bien qué hace, creemos que es algo medio raro, no hablan de tenemos una plata que no se podía convertir, pero igual nos la habían dado. Siempre está como flojo de papeles, ¿no? Todo. Sí, ahí está la distancia, creo, la cultural, que es la obvia, pero además tenés también, una gran limitación de un Estado que controla absolutamente todo. Dentro de eso, restringe o limita el Internet según los momentos, y bueno, obviamente la libertad de prensa es algo que no existe, es utópico en ese país. Pero podemos empezar a pensarlo desde la idea de que siempre, el primero de los niveles, lo político, siempre en la Argentina la llegada de una nueva administración, creo yo, al menos desde el retorno de la democracia, presupone una de 2 cosas. O bien la reorientación absoluta de las prioridades que estaba teniendo la administración anterior, o bien la intensificación plena de lo que se estaba haciendo. ¿En cuestiones internacionales o en general? Decís? En la política exterior y desde lo discursivo, por sobre todas las cosas. Claro. Esto de, ¿Yo soy del eje americano o soy del otro eje? Exacto, eso se estudia mucho en las relaciones internacionales, la lógica de aquiescencia o de autonomía, le dicen. Tenés este vínculo no con los Estados Unidos siempre como algo central, pero que a veces se busca trascender un poquito más. Y que les voy a hacer una pregunta que quizás no se la esperaban para un miércoles 8:30, 8:40 de la mañana. Sí, directamente. ¿Sanguchito de hormiga, sí o no? Que es pausa dramática. ¿Alguna vez leyeron o saben algo del mito de Sísifo? No. No. ¿Está en Kung Fu Panda? Como Mulan. Ok, me voy de esta mesa. Perdón. En esta mesa hay 2 personas con doctorados y una de ellas dijo una barbaridad. Okay. Confíen en mí. El mito de Sísifo, la obra de Albert Camus, allá por 1942, que además de darle... Camus le dice a Camus. A Camus, sí. Está bien. Sí. Es un medio masivo este, Nacho, por favor. Guardemos las formas. Y tiene que ver con la idea de que tiene una condena el personaje Sísifo, que además de darle nombre al ensayo, tiene que ver por haber desafiado a los dioses griegos de acarrear una piedra gigante hasta la cima de una montaña. Totalmente. Quizás la imagen les viene más a la cabeza. Cuando lleguen, por el peso propio, la piedra vuelve a caer y llega al punto de retorno. Una actividad, una condena que va a tener que repetir eternamente. Muy bueno. En este libro que les traje, que no lo vamos a sortear, simplemente lo traje para que lo vean. Pero está bien impactando visualmente. ¿Sabes que puedes traer? Aquí hay un GIF que lo puedes sacar. ¿Sabes que es un GIF que lo mandás? Quería traer. No hace falta que traigas el libro. es impactante. Y lo trajo marcado, ¿viste? Claro, Como que tiene una cita. Al final va a haber algo muy contundente también. Esto es algo todo muy pensado. No tenés que explicar del mundo digital. No, bueno, pero... Que tiene que ver con que se plantea que Argentina, desde el retorno de la democracia, ha estado condenada no a 1, sino a 3 montañas, que son un poco las que podemos pensar, en primer término, en el caso de Alfonsín, con lo que es el alineamiento a las potencias europeas, el declararse occidental, y dentro de esto también no alineado, algo que claro, para la década de los 80 tenía una gran impronta. Claro. El caso de Menem, con así las relaciones carnales, veníamos hablando, es una relación y una expresión bastante fea. A mí no me gusta, relaciones carnales. Bueno, vos tenés tus creencias, yo tengo las mías. Me parece perfecto. Que la podemos ahí también, con Estados Unidos, más los valores morales de Occidente, algo a lo cual
Lo podemos pensar también a Macri con otro mundo, ¿no? O sea, el mundo que le toca a Sí, Macri muy distinto. es muy distinto que al que le toca. Y tenemos la tercera gran montaña, que es el caso de los Kirchner, que tienen una gran particularidad, que es que durante 12 años se logró mantener al menos algo así como una política estable, lo cual en nuestro país es casi utópico, ¿no? Pensar 12 años sostenidos sin interrupciones. Y que no sé ustedes dónde lo ven dentro de estas tres montañitas a Alberto Fernández, al menos en estos 10 meses de gestión. Yo creo que tiene un deber ser, pero creo que uno de los grandes pecados que tiene el presidente es que lo que dice exactamente no es lo que hace. Exactamente. Ahí está lo político y lo discursivo. Sí, porque es el referente de un espacio político dividido, que él es el único que Debería tiene que ser tomar la patria decisión. grande, pero indudablemente no va hacia la patria grande, ¿no? Sí, las relaciones con bueno, lo que está pasando con Venezuela hoy en día marca claramente el doble discurso interno que hay dentro del mismo gobierno, me imagino. Exacto, ahí con Venezuela tenés un caso bien palpable de la política exterior y lo simbólico. Sí. Tanto, y nos metemos un poco con China, empezamos a hablar de eso. Sí. Tanto Xi Jinping, el actual presidente, como Nicolás Maduro, ambos recibieron por distintas administraciones la Orden del General San Martín. Un reconocimiento diplomático, algo que no tiene mucho peso, pero que te da cuenta de cómo también hay ciertas ambivalencias al momento de hablar de lo que es una dictadura, una democracia y el pragmatismo económico-comercial que uno tiene necesariamente a veces que superar para poder también trascender un poquito lo político y empezar a ver dónde está parado uno y por sobre todas las cosas saber que no es un Estado, la Argentina, que haga las reglas, como muchas veces se dice, sino que las acepta. Claro. Esto es un condicionante bastante relevante, sabiendo que China tiene valores muy diferentes a los occidentales, una participación democrática nula, y donde un país que tiene 1.393 millones de habitantes, todo se decide en un comité, el Politburó del Partido Comunista China, que lo integran 7 personas. Y Me encanta. 7 personas. Me cierra por todos lados. Es lo que necesitamos por 10 años nosotros. 7 personas que además, dentro de esas está Xi Jinping, y dentro de eso, en el 2018, el Parlamento aprobó la reelección indefinida de Xi Jinping, por lo cual, Bien. cuando se dice que es quizás la persona con la mayor cantidad de poder en el mundo, el poder siempre es algo muy difícil de mesurar, pero me parece que está bastante más orientado. Más sólido que yo me parece que está. Sí, sí. Igual un hombre que tuvo una visión de país. A lo mejor no nos gusta el país o cuando, los modos, ¿no? cuando lo ponemos, indudablemente no es la forma en que nos gustaría vivir a nosotros. Pero tenía un país que no sabían, que tenían muchas formas de hablar, y dijimos, lo primero que tenemos que hacer es unifiquemos. Cuanto mucho tengamos 2 formas de hablar y eduquemos de una sola forma. Sí, la educación. Hablemos todos de una misma manera, esto va a ser más poderoso si todos nos entendemos. Después entendió que se podía seguir teniendo cerrado, haciéndole creer a la gente que no había que someterla para tenerla cerrada, que sea productiva y que sea fuerte. Y yo creo que son 2 cosas muy grandes para armar y llevarlo a cabo con éxito. Exacto, sí, el famoso sueño chino, que más allá del nombre propositivo, es verdaderamente un programa de acción sostenido durante muchas décadas que tiene que ver mucho con la historia propia de China, que es muy compleja y muy larga. Pero manteniendo algo tan duro como es la política, diciendo, ojo, nosotros somos restrictivos, nosotros intervenimos directamente y decidimos sobre las libertades individuales. Pero a pesar de eso no te das problema. No lo vas a sentir tanto. Exacto, sí, anda cuando cada vez que hay una... Séme obediente y no te va a pasar nada. Sí, es así, es esto de la prensa, el acceso a internet, en algunos casos, en otros no, y tenemos a los amigos de Hong Kong, entre muchos otros, para preguntarles qué es lo que pasa cuando se demanda un poquito de democratización. No te pueden responder, pero si le vas a Exactamente. preguntar, no te dejan que le respondas. Exactamente, pero que te marca esto, digo, la distancia entre lo político y los intereses que puede llegar a tener o no un país como la Argentina, que por sobre todas las cosas tiene que negociar con China, sabiendo que China por lo general tiene esta idea de llave en mano cuando negocia, que es que es muy difícil que te transfiera la tecnología, sino que te la vende, y que es muy difícil que vos puedas aprender a tener un desarrollo, una industria nacional, algo que ellos desde su poderío económico lo logran implementar con mucha facilidad. Bueno, somos un país que le cuesta mucho negociar, porque nuestra negociación siempre es dame crédito, dame plata, yo necesito que me salves. Si me salvas, yo te chupo las bolas. Bueno, así, y ¿no? hoy en día esto que está pasando con China y la relación comercial que se está empezando a entablar en este punto en particular, ¿tiene que ver con eso? ¿Con la necesidad básica de Argentina de aceptar cualquier cosa a cualquier precio? Tiene que ver un poco con lo que planteaba Mario también en un comienzo. También, dijo. Que es el empezar a diversificar los socios comerciales. Saltamos un poco a ese eje, al económico comercial.
En junio de este año, por primera vez después de muchos años, China se convirtió en el principal socio comercial de la Argentina, superando a Brasil, conjugando el 11% de las exportaciones, el 14,2% de las importaciones, y tuvo un saldo en la balanza comercial por primera vez en muchísimos años la Argentina favorable, lo cual obviamente no genera la distorsión que hablábamos también la semana pasada, que es un poco la condición periférica que tiene nuestro país, nuestra región, y cómo se siguen y se continúan reproduciendo esos sistemas de intercambio donde vos tenés, por un lado, la exportación de bienes no tan caros y la importación de materia con un desarrollo tecnológico y un costo. O concesiones. Claro. Te dejo poner las cosas acá, tráeme los chanchos que quieras. Exacto, ahí entran también las inversiones, la dificultad de las inversiones cruzadas con China, porque en China para poder invertir, esto no se replica en todos los espacios empresariales, pero si vos querés ir a invertir a China, tenés que ir de la mano de un socio chino y que el 51% mínimamente de esa empresa sea capital chino. Entonces, No te jodes si veo el saldo de mi banco chino mientras estamos hablando a ver si me baja o me sube. No. Exacto, entonces te complejiza mucho ese punto. Acá estamos viendo un poco unas imágenes que les quería, si quieren ahora volvemos a lo económico comercial, pero que tiene que ver con el eje científico-tecnológico. Sí. Y para los buenos de Las Lajas, Neuquén, un pueblito de 7.000 habitantes, En eso ahí en el medio, ¿qué era eso? se tuvieron que comer el caramelito de que perdón que lo diga así, pero me imagino para un pueblo de 7.000 habitantes que te pongan La vaca mirando y diciendo, ¿qué están haciendo? Mira DirecTV lo que está metiendo. Exactamente, lo que se llamó la exploración del espacio profundo, una Sí. base espacial. Vos, Fabri, quizás esto estás... Ahí estoy en bolas mal, pero seguí. Pero en esto, que tiene que ver... Yo leí bastante, pero tiene que ver con eso. Dicen que SAT lo que analiza es, agarraron un lugar que supuestamente está ahí, que les deja ver el cielo mucho más allá de que si lo ponen en otro lado. Eso pasa en muchas partes del mundo. ¿eh? En O sea, tres, en Hawái. ¿En Las Lajas? acá en Las No, Lajas. no, pero digo que existan no bases, sino Sí. fuerte intervención Claro. de otros países. Pero lo loco es que todos los que hacen análisis de cosas profundo no tienen una antena de este tipo. Ok. Mirá, Inocente ese- palomita. Si vos ves la que está, por ejemplo, en Chile, que Sí, sí, en Atacama. tiene- en Atacama, Sí. bueno, todos los que hacen investigación sobre espacio, que es lo que se dice, ninguno tienen este tipo de plato. ¿Y es lógico pensar que hay algo por detrás más allá de esta investigación del espacio profundo o es un prejuicio nuestro de China y de todo lo clausurado Y que es es? raro, está cerrado. Da para no bueno, mirar, por eso. igual. Es el lugar diplomático, entran la gente que trabaja es China. Claro. Sí. Son los límites de la soberanía propiamente, de la territorial, la que primero pensamos cuando hablamos de soberanía. Ese video es muy gracioso, no lo recorté, pero está la intendenta de Las Lajas diciendo que le llamaba la atención que primero, de buenas a primeras, llegó un grupo de chinos y que andaban en kimonos por la ciudad y ellos, como no sabían, pensaban que eran pijamas y que estaban perdidos. No me pareció para tener una continuidad argumental ponerlo, pero... Y lo loco ni se lo habrán dicho. No. no. La avisé le está diciendo en chino. Yo le estoy avisando, no entiende qué quiere que haga. Claro. Las lajas. Exactamente, pero marca esto, ¿no? Es esto, aceptar. Aceptar y la imposibilidad, por sobre todas las cosas, de tener una transferencia tecnológica en tu país. O sea, vos la podés comprar. Esto fue aprobado por el gobierno de Cristina. Eso fue aprobado por el gobierno de Cristina. Las imágenes que estábamos viendo eran del año 2018. Y también, digo, toda la historia reciente la podemos pensar desde el plan de acción conjunta que se firmó durante el segundo gobierno de Cristina. Se renovó con otras particularidades durante la administración Macri también en el 2018, y que tiene otro de los puntos, como puede ser, por ejemplo, la construcción de una central, de un reactor nuclear Atucha 3 en Zárate, lo cual tiene también muchas complejidades, primero por la cercanía con un gran centro urbano, esto en líneas generales no suele suceder, para un país como la Argentina, que en política nuclear, para sorpresa de muchos, pero se sienta en la mesa chica de las negociaciones. Sí. Y de hecho exporta. O sea, Mbappé exporta reactores nucleares. Exacto, y ahí tiene ese... Portaba. Hace como 7 años no vendemos ninguno. ¿No? No. Yo ese dato no... No, yo tampoco, pero me gustó ponerlo. No, creo que hace el año pasado, durante años. Pero una cosita, una pilita. Hay que ver si era un gigante o no. Bueno, sigamos. No, pero tiene eso, digo, la presencia china como uno de los ejes con Estados Unidos de esta revolución industrial, de la cuarta industria, del 5G, de la inteligencia artificial, lo estaban hablando, del internet cuántico, que también en materia de hackeos, bueno, ahí vos, Mario, sabrá más que yo, pero tiene una gran relevancia, pero que creo que termina mostrando esta dificultad que hay de tener una relación simétrica o al menos de consenso, y la posibilidad de, por sobre todas las cosas, saber verdaderamente qué es lo que China quiere de nosotros y qué es lo que espera
de nosotros. Dani, y te pregunto, a partir de ahora de las elecciones de Estados Unidos, según quién salga ganador, ¿ahí también Argentina puede cambiar un poco esta orientación de focalizar toda China y decir, bueno, podemos abrir un poco más el juego, si en el caso de que gane Joe Biden, con Estados Unidos y no seguir en esta negociación casi monopólica con China? En caso contrario, seguir a fondo, ¿no? ¿Puede cambiar la regla del juego en política exterior en ese sentido? A priori, por lo menos de lo que es el planeamiento de Joe Biden en caso de que ganara las elecciones, no aparece América Latina como un sector preponderante, sí aparece como estuvo en estos últimos años y la reedición de la famosa recomposición neoliberal a partir de los organismos financieros. Claro. Hay un mayor poder quizás político, también estratégico y de defensa que lo que es en términos de tecnología y de inversión, que me parece que soy lo que espera China de nosotros, un proveedor de productos de alta calidad en el largo plazo de ser posible y por sobre todo tener una relación simétrica y que le permita a China lo que vos decías, el tener la capacidad de aprender a hacer las cosas que no saben hacer, algo, ese know-how que le dicen que verdaderamente para ellos es muy relevante y que nos lleva al tercero de los Know-how suena chino, ¿no? Sí, Know-how. Suena chino. una aplicación que se limitaría en algunos años por alguna salvedad. Yo creo que también el mundo ha cambiado sus miedos con respecto a las potencias, ¿no? China es el emblema. Primero, ha ganado un tiempo que ha perdido el mundo. Con las restricciones europeas en tecnología sobre control de la gente y un montón de cosas más cerradas. Siempre se dice que hay como 3 tipos de internet, ¿no? Está el europeo, más restrictivo en los derechos de autor, derechos sí, donde está el Estado más intervencionista. El americano, mucho más comercial, es decir, bueno, yo prefiero que se acabe el juego limpio de internet, que el que tenga más poder sobre el mercado lo tenga. Mercado. Y el chino, que aparentemente para ellos están cerrados, pero invaden tecnológicamente el mundo. Tienen esto de te están observando todo el tiempo, parece que todos los males tecnológicos de espionaje ellos ya lo tienen recontradominado porque también han ganado tiempo, porque es el Estado quien decide cómo se avanza o no en tecnología. Acá ya las discusiones, digamos, de alguna manera. E indudablemente Estados Unidos, con sus restricciones tal vez más democráticas, todo eso, también ha perdido ciertas cosas. Por ejemplo, en la carrera del 5G. Uno no sabe si realmente tienen miedo de Huawei porque es una empresa china y que tiene miedo que controlen la información del mundo, o porque realmente ya está muy adelantado y cuando el mundo tenga que optar ya por tecnología de 5G, no va a ir a la americana, va a ir a la Huawei, que realmente la tienen muy bien desarrollada. Claro. Entonces ahora no se sabe si es miedo a que todos los datos pasen por China o miedo a que perdimos un negocio tecnológico que no vamos a poder recuperar nunca. Y una vez que no ganen, nos van a pasar por arriba. Claro. Sí, es el hegemón que está uno que busca ascender a un ritmo exponencial y el otro que estaba primero, que está cada vez con un ascenso o un crecimiento estancado, pero que presenta esto, creo. Por un lado, lo cultural que decía, sí, me parece, siempre hay un caso muy concreto que es el de la Guerra Fría, cuando se piensa en la Guerra Fría China-Estados Unidos. Es una perspectiva muy occidental, claro. esa. Es la idea, primero, de trazar un paralelismo entre la ex Unión Soviética y China, cuando el comportamiento económico-comercial, el mundo en el que viven y los procesos, y por sobre todo las cosas, los resultados obtenidos son por demás disímiles. Y el segundo tiene que ver también con la incapacidad de intentar ver más allá en términos financieros. Hasta el mundo que conocemos en el día de hoy, la pelota, el referee y absolutamente todo lo que involucra el sistema financiero, el SWIFT y todas las transacciones internacionales, era Estados Unidos propietario. De a poco esto se está empezando a intentar a rever con las billeteras digitales, con que el FMI aceptó al yuan como una moneda para los bancos de reserva. Eso en el caso de Argentina. No tengo el dato específico, pero entre un 15 y un 20% de las reservas son en yuanes. Y eso también explica un poco cómo, lo que decías vos, es un proyecto de largo plazo, de largo alcance y que por sobre todas las cosas permite ver qué es lo que quiere China del mundo y qué es lo que uno puede ofrecer. Resumiendo, igual me parece que China tiene un plan y que lo está llevando a cabo y es largo. Argentina nunca tiene un plan, siempre es momentáneo, es una alianza desesperada en la búsqueda de cuando sos pobre y necesitas hacer alianzas que son malas en donde perdés. Y a mí me parece, y ahí también te lo pregunto, que perder la hegemonía con Brasil es un error. Yo lo voy a poner un poco en términos futboleros, porque, por ejemplo, nosotros ahora que estamos en Boca, vemos en River a alguien con el que tenemos que hacer muchas cosas porque queremos que nos pone como... Y después juntos podemos hacer otras cosas. Más allá de lo que queremos deportivamente. Ojalá que nunca más ganen ni un partido. Sí, pero te da más poder de negociación. Pero parece un montón de cosas. Que cuando no te das cuenta que sos un bloque, perdés mucho poder. Sí. Y creo que si Argentina, por necesidad, porque en Brasil también tiene alguien que le da la espalda, los dos van a perder. Nosotros podríamos ser fuertes entre los dos, tener un buen comercio entre los dos y entre los dos negociar con China.
¿no? Me parece y esa mirada no la tenemos. No, es que por eso me interesaba plantear los ejes en este sentido. Lo político, después lo científico-tecnológico, no para irnos por las ramas también con lo militar, pero y en último término lo económico-comercial. Digo, cómo son condicionantes el no poder desarrollar políticas de largo alcance y que la llegada siempre de un nuevo gobierno signifique esta restitución. Último puntito que tenía que ver con esto que hablábamos del acuerdo, el memorándum de entendimiento con China. No vamos a dar las cifras porque, por sobre todas las cosas, no se dan. No se tienen. Para que no se sientan solos, también el Senado de la Nación presentó un pedido de informe para saber cuáles son las cifras que están circulando, cuáles las que no. Y les doy dos opciones. Pueden escuchar o bien al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, o al ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Felipe Solá, para hacerles un antecedente y en función de eso yo les hago una mínima presentación. Si me quieren ver leer en voz alta, es Solá. Si me quieren... La que quiera, elegí vos, Daniel. Vamos a ver una cosita de Solá. Para un poquito pensar, traje el libro no en vano, pero sí para hablar de las recomendaciones que se hacen en materia de política exterior. Una mínima frase y cuando la termino vemos un video para ver cuáles son las distancias entre lo que se dice y lo que se hace. Se habla de la formulación e implementación de la política exterior y dentro de esto el liderazgo del canciller. Y lo que se plantea es que el canciller debe ser capaz de comunicar su visión sobre la política exterior en forma clara y convincente, tanto a la clase política como a la ciudadanía en general. Esto es un poco lo que nos plantean en relación directa con el memorándum de entendimiento con China, pero con el desarrollo de la política exterior general. Y yo quería que lo escuchemos a nuestro canciller para saber cuáles son las perspectivas que él tiene al respecto. No, tengo miedo. De otra. Y vos sos de hablar bastante. Tuviste que Yo hacer un era de ejercicio. hablar bastante. Por eso digo, tuviste que hacer un ejercicio, era bastante bocón. Sí, exactamente. ¿Qué opina el embajador fulano? ¿Qué opina de la guerra tal? Dígame, no sé qué, de Venezuela o de Cuba. Hábleme de Trump. No, no le hablo de Trump. Descríbame la situación de Brasil. No, no describo la situación de Brasil. Ah, porque no sé lo que pasa. No, porque no debo describir la situación de Brasil. Y tenés miedo de quedar como No una soy un persona analista. que no conoce No soy un analista, no soy libre como cuando era candidato para decir lo que quisiera. Pero te preocupa quedar, digamos, ante... Ok. Ahí vas. Lo que me pasa a mí con el fútbol ahora. Exactamente, pero Buen resumen. Lo importante es eso, que la secrecía en algo tan complejo e importante para nuestro país, estamos viendo un país en llamas, literalmente, no sea la cuota que define una gestión bajo preceptos que ya quedaron bastante antagónicos y lejanos en el tiempo. Daniel, te agradecemos el informe. Si no estamos trazados, no, me quedé pensando, si yo fuera un dirigente político argentino y tuviese que tomar una decisión, creo que tendría alianzas con China. Creo que para un país como Argentina, nuestra alianza más segura es China, pero vamos a tener que cerrarle los ojos a un montón de cosas que nos molesta, que es su propia política interna. O sea, tenemos que olvidarnos que estamos haciendo un trato con un malo internamente, un malo... Para nuestra perspectiva democrática. Yo creo que para en general. Pero para los chinos no. Claro, bueno. No sé, pero creo que tenemos esas dudas, pero creo que tenemos muchas más ventajas y creo que hasta sería mucho más transparente negociar con los chinos que negociar con un mercado libre, liberal, en el sentido bueno de la palabra, ¿no? Creo que ahí no tenemos, porque no tenemos competencia de mercado, estamos perdiendo nosotros. Exacto. Y el chino no nos vería como unos perdedores, sino que verían una oportunidad de ellos y a lo mejor con nosotros podríamos aprender. Lo que lamento es que creo que ese no es un matrimonio, porque un matrimonio debería ser algo igual, sino padre e hijo, siempre voy a ser el hijo. Exacto, sí, desde ya. No sé cómo construir consensos que no sean tan desfavorables en ese equilibrio bastante inestable. Más dudas que soluciones. Sí, nos deja pensando. Sí, no sé para qué lo invitamos.